todos y todas. Yo quisiera empezar esta jornada saludando la presencia de nuestras autoridades, de la señora decana de la Facultad de Diseño, de la señora subdecana de la Facultad de Filosofía, de los señores directores de escuela, directores departamentales, saludando de manera muy especial la presencia de nuestros expositores de esta tarde, los doctores Ariruma Cowi y Sisa Pacari. También saludar la presencia de Jenny Arroyo, representante de la PUSE, que este año asume el priostazgo del Inti Raymi de las universidades. Saludar a los profesores de la Universidad de la SUAY, a los colegas y amigos de otras universidades, y de manera especial a todos los estudiantes que nos acompañan. La Universidad de la SUAY les da una calurosa bienvenida a la Cátedra Permanente de Antropología. Este es un espacio de difusión y discusión sobre temáticas que conciernen a la antropología cultural en la contemporaneidad. En esta ocasión, la charla de hoy se enmarca en el Inti Raymi de las universidades y las diversidades, iniciativa que se originó en la Universidad Andina Simón Bolívar hace más de 10 años y que en la actualidad congrega las voluntades, los compromisos de varias universidades del país en el marco de una agenda académica y festiva orientada al respeto de la diversidad cultural, la salvaguardia de los saberes y prácticas ancestrales y la construcción de la interculturalidad. A continuación, yo me permito presentar a nuestros expositores de esta tarde, no sin antes agradecerles de manera muy afectuosa por haber aceptado la invitación a este espacio. Ariruma Cowi nació en Peguche, en Imbabura, es poeta quichua otavalo, magíster en letras, con mención en estudios de la cultura y doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado investigaciones acerca de la literatura y la cultura de su pueblo, ha sido parte del movimiento cultural quichua del Cantón Otavalo y del taller cultural Causana Cunchi. Ha participado en el proceso organizativo del movimiento indígena ecuatoriano en organizaciones como FISI, Ecuarunari y la CONAIE. Es miembro y colaborador de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario, ha publicado poemarios en lengua quichua y en ediciones bilingües. Sus primeros textos aparecen en sus cuadernos de estudio hacia 1970 y se publica en libros artesanales como Quichua, Runa Kunapak, Hatun Kausay. También publicó un diccionario de nombres quichuas, fue compilador del volumen Identidad Lingüística de los Pueblos Indígenas de la región andina, coordinador, editor del libro Interculturalidad y Diversidad. Ha publicado el poemario Retorno de los Apus, versión bilingüe. Actualmente es coordinador de la Cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Mantiene talleres sobre lengua y cultura quichua con las comunidades que están perdiendo su lengua. Y también forma parte del grupo de estudios e investigación de la cultura y literatura quichua Salca Maiwa. Por su parte, Sisa Pacari es poeta quichua saraguro, estudió en la Escuela de Líderes, cursó estudios de lengua y literatura, es abogada y magíster en estudios de la cultura por la Universidad de la SUAY, obtuvo un diplomado en educación intercultural bilingüe, docente de la Universidad Amaita Huasi, investigadora y escritora sobre la cultura de los pueblos originarios. Ha publicado varias obras, entre ellas La Organización Social y Política de los Saraguros, El Quinto Gobernador, La Cultura Espiritual, una resistencia de los Saraguros, Tupac Amaru, 500 años de resistencia, Azuay Marcá Piñanta Mañaspa, Azuay Préstame el Camino, Resistencia Indígena y Popular hacia la Autodeterminación. Ha escrito varios poemarios y ha incursionado en el relato. Ha publicado artículos sobre la mujer indígena, migración, educación bilingüe. Se ha desempeñado como directora provincial de educación bilingüe, estuvo al frente de la Coordinadora Política de Mujeres de la SUAY, dirigente provincial de la UNE por educación bilingüe, fue vicepresidenta nacional de la UNE, es activista por los derechos de los pueblos nativos y de la mujer. Actualmente es conductora del programa Ñucanchi Yata Caspa, Nuestra Identidad, en la radio comunitaria de Saraguro, Kipa Radio.
e integrante del Grupo Nacional de Referencia de la Sociedad Civil del programa Spotlight Ecuador, que es una iniciativa de la Unión Europea y la ONU contra la violencia de género. Para nosotros es sumamente grato contar con la presencia de Ariruma Cowi y Sisa Pacari, profesionales con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la cultura, y quienes nos presentarán la charla que se titula Simbolismo y Ritualidad de los Raimis en los Andes ecuatorianos. Iniciamos con nuestra primera exposición a cargo de Ariruma Cowi, no sin antes indicarles que pueden escribir sus preguntas en el chat o si lo desean levantar la mano para activar sus micrófonos una vez que los dos invitados hayan terminado sus exposiciones. Con ustedes, el doctor Ariruma Cowi. Ariruma está sin el micrófono. Ya, gracias. Les decía Yupaychani a la compañera Gabriela, ¿no? Un saludo muy cordial al rector Paco Salgado, el rector de la Universidad de La Suay, a las autoridades de esta prestigiosa universidad, a sus estudiantes, a la Mashi Sisa Pacari, un abrazo fraterno desde la virtualidad. También un saludo pues a los compañeros de este Inti Raymi de las universidades 2021, a doña Jenny, su coordinadora, ¿no? Al rector de la Universidad Católica que asumió el priostazgo de este Inti Raymi 2021. Bueno, vamos al tema que nos han invitado. Voy a compartirles unas 3 láminas, ¿no? Que se refiere a los raimis que tenemos nosotros en el mundo andino, ¿no? Algo muy importante que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? Es esta preocupación, ¿no? Que han tenido nuestros antepasados sobre la importancia también de pensar cómo funciona la memoria, ¿no? De buscar mecanismos de fijar contenidos culturales, espirituales en nuestros pueblos, de tal suerte que esos contenidos o esas matrices culturales permitan a través de los años, a través de los siglos, a través del tiempo, permitan mantenerse vigentes y de esa manera pues la población que pertenece al pueblo quichua, en este caso digamos nosotros tenemos una población que se extiende a lo largo de todo lo que son los Andes, ¿no? Estamos prácticamente en un proceso que incluso este tema de la expansión del pueblo quichua continúa. En el caso del Ecuador, en la Amazonía, los quichuas se siguen expandiendo. En la parte de Colombia tenemos un proceso de expansión de tal suerte que en la capital de Colombia, en Bogotá, existe una colonia grande de más de 3,000 otavaleños que han sido reconocidos oficialmente por el gobierno colombiano como quichuas otavaleños de Bogotá, ¿no? Y por otra parte, pues como ustedes conocen, también estamos en el Perú, en Bolivia, en el norte de Chile y en el norte de Argentina. Entonces, en toda esta extensión se celebra el Inti Raymi, ¿no? Y precisamente esta manera de cómo se trabajó en tiempos antiguos la memoria de nuestros pueblos es lo que ha permitido que se mantenga hasta la actualidad esta importante celebración, ¿no? Una de esas características es precisamente que tenemos un trabajo, ¿no? Que está relacionado entre el sujeto y los distintos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Esta relación hombre-naturaleza es muy importante, ¿no? Porque en este caso se los ha ligado, por ejemplo, a los solsticios y también a los equinoccios, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el equinoccio de marzo, ¿no? En donde tenemos el Paucar Raimi, ¿no? El Paucar Pacha, que más luego vamos a conversar también. Tenemos el equinoccio de septiembre, ¿no? Que es la Cuya Pacha, la Cuya Raimi, y luego pues tenemos los solsticios que también son muy importantes, ¿no?
el solsticio de diciembre, que es el Capac Pacha, que nos conversará nuestra compañera Sisa, y el solsticio de junio, ¿no? Que en cambio tenemos el Inti Raymi, que es justo, estamos en plena época, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta relación sujeto-naturaleza que es muy importante, ¿no? En donde se ha ido construyendo la memoria, ¿no? En este caso, por ejemplo, la celebración del Pauca Raimi, ¿no? La celebración del Pauca Raimi es muy importante porque está ligado al proceso de cambio, a la evolución que tienen los niños, las niñas hacia la adolescencia, ¿no? En este caso se realizan tenemos, digamos, algunos rituales que son muy importantes para rememorar esta etapa importante de la transición de las jóvenes, ¿no? De las mujeres hacia la adolescencia. En el caso del Pauca Raimi, dentro de los rituales importantes en donde se simboliza, ¿no? Hay el uso de mucha simbología que se expresa en las danzas, ¿no? Hay una danza ceremonial que se realiza con los pendones y la manera, la coreografía que se utiliza en esta importante celebración está simbolizando el movimiento de la Maru, que viene a ser el símbolo de la sabiduría, ¿no? El símbolo de la fertilidad, ¿no? Entonces, asimismo, en este Pauca Raimi existe otro ritual importante que es el Tumarina, ¿no? En este caso es la consagración del agua, la energetización del agua para poder rociar en la cabeza, en la coronilla de las personas, de tal suerte que esa fuerza energética que se concentra en este Pauca Raimi se pueda transmitir hacia las personas y eso permita una renovación espiritual y también una renovación de su cuerpo, ¿no? En este caso, pues, para poder hacer este tumarina, este ritual, las personas en las comunidades concurren a los sitios sagrados, ¿no? En este caso, los ojos de agua, las fuentes de agua son los lugares importantes en donde se celebra este ritual, en donde se concentra la comunidad, ¿no? Y lo mismo en estas dinámicas de cómo han venido trabajando, ¿no? Las comunidades en estos procesos de reafirmación cultural, de consolidar lo que nosotros somos como runas, como pueblos, como cultura, ¿no? Las nuevas generaciones también han contribuido con la realización de algunas innovaciones, ¿no? Y en esta celebración han incluido eh, una actividad que la denominan Runa Kai. Runa significa persona y Kai es una partícula que reafirma el ser de las personas, ¿no? De alguna manera, pues esto nos permite reafirmar lo que nosotros somos, ¿no? Como cultura, como civilización. Pero esta institución del Runacay, ¿no? Que se ha potencializado de una manera extraordinaria en las comunidades, es interesante porque para esta actividad los jóvenes acordaron de que tienen que acudir eh, vistiendo toda su indumentaria tradicional, ¿no? Su indumentaria completa, de tal suerte que eso nos permita rememorar cómo vestían nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y si no visten de esa manera, pues simplemente no pueden entrar a este importante encuentro en donde se presentan los principales grupos que tenemos en la población quichua otavaleña, ¿no? Y este fenómeno ha sido interesante porque los jóvenes efectivamente pues hacen este esfuerzo, ¿no? De recuperar toda su simbología en su indumentaria, su simbología espiritual y cultural y de esa manera pues se presentan en esta actividad del Runacay, ¿no? Lo mismo tenemos también, ¿no? Nosotros
Luego tenemos el Inti Raymi, ¿no? Que estamos precisamente justo en este momento, ¿no? El Inti Raymi es la celebración más importante del mundo andino, ¿no? Y ustedes deben recordar que estas celebraciones de las que estamos tratando este momento en el siglo, a principios del siglo XVI, ¿no? Y el siglo XV, XVI, cuando se genera el descubrimiento, y sobre todo en el siglo XVI se establecen unas normas que se denominó en esa época la ley de extirpación de idolatrías, ¿no? En esos tiempos se hicieron también algunos concilios importantes, ¿no? Los concilios famosos de Lima en los años de 1543 y 1567. En estos concilios que eran prácticamente congresos especializados para tratar y hablar para hablar de cómo se tiene que proceder a la aculturización o eliminación de la cultura de nuestros pueblos, que eran reuniones para conversar de las metodologías, las estrategias que podrían utilizar para poder convertir a nuestras poblaciones al cristianismo. Eh, eh, digamos, fueron reuniones importantísimas, ¿no? En donde se concentraban los máximos, eh, lo que ahora se conoce como los PhD, ¿no es cierto? En esa época igual habían doctores especializados en la teología que pensaban las distintas estrategias de destruir la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Por esa razón, estas celebraciones que estamos mencionando, ¿no? Como el Pauca Raimi, el Inti Raymi, son muy importantes, ¿no? Porque a pesar de todas estas normas que establecieron en toda la época colonial, ¿no? Que además estuvo acompañado de prácticas violentas, ¿no? Porque las personas que participaban en estas actividades pues eran sancionadas, ¿no? Y si no se rectificaban o si no aceptaban asumir la religión católica, entonces eran torturados, ¿no? Entonces, por todas estas razones, estas celebraciones son muy importantes, ¿no? Porque han logrado subsistir hasta la actualidad, ¿no? El Inti Raymi tiene muchos elementos importantísimos que, digamos, brevemente simplemente les estaría manifestando de que el día 21, por ejemplo, es la fecha de 21-22 donde tenemos el solsticio de junio, ¿no? Y en estas existen rituales como el saludo de despedida al sol y luego pues la ceremonia del saludo de bienvenida al nuevo sol, ¿no? El 22 de junio, que es la noche más fría del año, nosotros en el caso de la población nuestra, tenemos la costumbre de irnos a bañar en las cascadas, en los ríos. Esto normalmente se lo hace entre las 10, 11, 12 de la noche, ¿no? La hora más indicada es a la medianoche y esto se lo hace con la finalidad de poder absorber toda la energía de la naturaleza, ¿no? De renovar la energía de tal suerte que eso nos permita mantenernos fuerte durante el año, ¿no? Bueno, yo normalmente siempre esto les recomiendo a los jóvenes estudiantes, ¿no? En nuestra universidad, sobre todo cuando están en la época de tesis, ¿no? Para que si es que hacen este baño ritual, seguro que van a terminar con éxito la tesis, ¿no? Así que es muy recomendable, ¿no? Porque esto va acompañado de una serie de elementos simbólicos y también espirituales, ¿no? Luego, pues, el 23 de junio tenemos del castillo, ¿no? La preparación de los castillos, de los altares, que también permite una reunión de la familia, de la comunidad y poder también compartir la gastronomía propia de nuestras comunidades, ¿no? El 24 de junio, pues es una etapa muy importante en la celebración de nuestras comunidades, en lo que se realiza la danza ceremonial, ¿no? El 25, 26, 27 se realizan la toma
de la toma de la capilla, la toma de la plaza, ¿no? Que es una danza ritual, ceremonial, en rememoración a los antepasados, a las deidades. Y el 28, pues es ya, digamos, las últimas danzas que se realizan visitando las diferentes casas. Y el 1 de julio este día pues se lo dedica a la danza con las mujeres, ¿no? Que es una danza comunitaria. Entonces, tenemos el Inti Raymi, ¿no? Como les estaba manifestando, de que es la celebración más importante, pero también en el mes de septiembre tenemos la Kuya Raymi, que es en cambio la celebración y el mes dedicado para rememorar la importancia de la mujer, ¿no? El Kuya Raymi rememora la importancia de la mujer porque en el mundo de los pueblos indígenas en general, y de manera particular en el caso específico del pueblo quichua, los relatos fundantes que tenemos, ¿no? Nos hablan de que la mujer es vista, digamos, como un sujeto sagrado, ¿no? Que es equiparado con la madre tierra, y por esa razón, ¿no? Antiguamente, pues, había mucho respeto a la mujer, mucha valoración a la mujer, ¿no? Y tenemos mucha literatura, en la literatura oral quichua tenemos muchos relatos que nos están hablando de la importancia, ¿no? de la mujer en la relación familiar, y también en el rol que debe cumplir en la comunidad, ¿no? Y bueno, finalmente, pues nosotros tenemos también el tema el Ayamarca, ¿no? Que también es una fecha muy importante para rememorar la importancia, la visión que tienen nuestros pueblos sobre la muerte, ¿no? El Ayamarca y Quilla, ¿no? Que viene a ser la época en que nosotros tenemos que reflexionar sobre la importancia de la vida y de la muerte, ¿no? Y la muerte visto como una etapa más de la vida, ¿no? En donde es importante que nosotros pensemos en el saber cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Porque uno muere, digamos, contento si es que ha tenido la capacidad de cumplir gran parte de las metas que nos hemos propuesto. Y uno muere triste cuando constatamos al final de los últimos minutos que vivimos el no haber cumplido con nuestras responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si es que no hemos hecho nuestra tesis, pues posiblemente eso nos va a llevar con tristeza al otro mundo, ¿no es cierto? Así que es importante que cumplamos a tiempo con estas responsabilidades que nos proponemos en la vida, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del Capac Raimi, ¿no? Que ya nos hablará la compañera, ¿no? Y finalmente solamente quisiera manifestarnos de que todas estas manifestaciones culturales son referentes importantes, ¿no? de la identidad de nuestros pueblos, y no solamente de los indígenas, sino también de todos quienes hacemos este país, ¿no? Porque esto nos permite reafirmar nuestra identidad cultural, ¿no? En el caso del Inti Raymi, por ejemplo, es si ustedes tuvieran la oportunidad de participar en las danzas rituales que se realizan en esta época, ¿no? Ustedes podrían sentir toda esa energía, ¿no? De la naturaleza que prácticamente pues nos envuelve, ¿no? En un júbilo, y de esa manera pues para nosotros es importante cada Inti Raymi, porque nos permiten reafirmarnos en nuestra identidad cultural, ¿no? Además, que permite una dinamización de la lengua también, ¿no? Permite que la lengua se reafirme, ¿no? Y por otra parte, está presente el tema de la gastronomía, ¿no? Porque en cada una de estas manifestaciones culturales hay una riqueza gastronómica, ¿no? Y además que es una gastronomía muy nutritiva, ¿no? Es muy importante eso, porque además es una gastronomía equilibrada, ¿no? Que combina, digamos, lo que ahora se conoce, digamos, como comida vegetariana y las demás comidas, ¿no es cierto?
en el mundo andino, pues el tema de comer carne en exceso, pues no es tradición, ¿no? Y esta costumbre de comer carne se lo acostumbra sobre todo en estas épocas importantes como la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Y finalmente, decirles que estas celebraciones, ¿no? Y sobre todo el Inti Raymi ha logrado globalizarse, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante que los especialistas, ¿no? Nosotros mismos tenemos que estudiar y debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Porque dentro de todas las manifestaciones culturales que podemos evaluar de las que existen aquí en el Ecuador, el Inti Raymi es la celebración que ha logrado globalizarse, ¿no? Porque con la presencia de los distintos núcleos de otavaleños que viven, ¿no? En Europa, en el Asia, allá en los Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en estas épocas todos están preparándose para celebrar en estos distintos lugares también el Inti Raymi, ¿no? Y finalmente, pues todo esto permite una dinamización de la economía, ¿no? Porque se genera, digamos, mucha dinámica, parte de, de cómo recibimos el Inti Raymi es que tenemos que vestir ropa nueva, ¿no? Y en el caso del Inti Raymi de las universidades, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos estado en la época presencial, el último Inti Raymi que se celebró de manera presencial con las universidades fue aquel que apadrinó la Universidad Politécnica Salesiana, y en ese Inti Raymi se contabilizó alrededor de más de 7,000 personas que participaron en toda la danza ritual, ¿no? Y si son 7,000 personas, imagínense ustedes, si cada uno compró una botellita de agua, eso permitió dinamizar la economía local, ¿no? Pero en ese Inti Raymi, con el apoyo de todas las universidades, se sacrificaron como 30 chanchitos para preparar 30 hornados, ¿no? Que es lo que recibe el prioste de la universidad, y toda esa comida pues se comparte con los participantes del Inti Raymi, ¿no? Así que simplemente quisiera que invitarles que cuando volvamos, retornemos a la época presencial, podamos experimentar con ustedes ahí en el Azuay, en Cuenca, en la universidad, un festejo del Inti Raymi, ¿no? Muchas gracias, eso es lo que yo les compartiría pues sobre estas manifestaciones que tenemos en el mundo andino. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cowie, por su magnífica presentación, también por esta síntesis que usted ha hecho de tanta información, porque nos ha dado muchísimos datos, muchísima información, nos ha mostrado también la importancia de estas celebraciones y cómo están cargadas de simbolismo. Gracias también por su invitación y por convocarnos a las universidades a estar pensando estos temas, a estar reflexionando sobre estos temas. Ahora yo le voy a dar paso a la doctora Sisa Pacari. Gracias, doctora Pacari, por acompañarnos también. Supaychani tukuylla mashikunata ñuka shimipi rimasha allituta tukuylla chay Universidad Ura Azuay pushaqkunata, mashi Gabriela, tukuy shuk mashikuna kay tantanakuy rimanakunkapaq pushashakamanta tukuy shunkuwan napani ñuka kichwapi rimanamunayman shinapish mana tukuylla rimanchik. Chaymi ñukanchipaq raymikunata ruranchik, shinapish kichwa shimitapish rimashpa ashtawan allimi kanman. Con todo corazón saludando a todas y todos, al señor rector de la Universidad de la SUAY, de la Universidad de la SUAY Ciudad, a los organizadores y a todos los que participan de este conversatorio, de este compartir de experiencias, y también de me informo recién que ya se lleva 10 años, creo,
realizando el Inti Raymi de las universidades. Entonces, son procesos, son interaprendizajes que se van llevando, y dentro de eso, pues, a los que están delegados para dirigir este año. De todo corazón saludando, y yo quisiera compartir un poco con ustedes algunas cosas que pueda yo decir. En primer lugar, quisiera yo partir del sentido de que los Raymis son diferentes que las fiestas. Entonces, un poquito yo voy a ir a compartir la pantalla. Quisiera en este momento que los Raymis no son las fiestas. Eso sí tenemos que diferenciar, porque en el mundo andino, en la lengua, como en toda cultura, lo que se hace se nombra, ¿no es cierto? Entonces, los Raymis son las celebraciones, y en cambio las fiestas son jaranas. Si que no hubiese esta palabra jarana, yo me pondría a pensar de que Raymi es fiesta, y a veces lo confundimos. Entonces, un poco esta cuestión nomás para decir que no debemos. Ahí voy a empezar la presentación. Entonces, diferenciando con esta situación de ¿qué son los Raymis entonces? Si es que hacemos la diferencia, ¿por qué los Raymis? ¿Cuándo comenzó? ¿Qué pasó? ¿Es de los incas, no de los incas? Y bueno, y ahora, como dijo Mashariruma, ya Tucuy, Tiximuyupican está en todo el mundo. Entonces, bueno, nosotros pensamos de que cada cultura tiene su propia concepción de la Pacha, ¿no es cierto?, de la madre tierra, de su espacio y de las formas de relacionamiento. Entonces, de todo este un proceso nosotros venimos aprendiendo, y siempre nosotros en el mundo andino, yo creo que en la filosofía, desde el Canadá hasta la Patagonia, muchas culturas decimos la madre tierra nos cría en sus diferentes formas, nos viene criando, y por eso es que las luchas que ahora llevamos, las mujeres especialmente, estamos direccionados a defender a esa madre tierra, porque ella nos cría, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero definir un poco a los Raymis como ceremonias. Son ceremonias y rituales que realizaban los antepasados para entrar en comunicación espiritual. Esos Raymis eran espacios de renovación y de renacimiento. ¿Y por qué yo digo de la espiritualidad? Porque en la vida cotidiana, en la vida andina, es muy importante esta espiritualidad, como diríamos del mundo urbano católico, la religión, ¿no es cierto? Para nosotros la espiritualidad ha sido y es la energía fundamental que nos ayuda, que nos comunica. Y siempre pues el pensamiento de cada cultura está en renovación constante. Entonces así también nuestros taitas y mamas, y en el momento actual las comunidades también nos estamos renovando. En estos Raymis hay un sentido de vida integral, de compartir, de globalizar, de lo armónico con todos los seres vivientes que están en la tierra, no solamente en la tierra, sino en todo ese espacio que nosotros decimos el Pacha. El Pacha es el tiempo y el espacio y todo lo que no se ve desde este Caipacha. Entonces, esa comunicación va con los Apus, que son los señores de los cerros, los espíritus. Aquí en el Azuay, en Saraguro, decimos Urcuyayas, ¿no es cierto? En otro dicen Apus. Los espíritus de los antepasados, o sea, de nuestros tatarabuelos, de nuestras tatarabuelas, que son los espíritus que nos guían, que nos acompañan en cada uno de los Raymis, ellos están presentes. Entonces, a través de los Raymis, ¿no?, hacemos una relación de los tres tiempos, del Caipacha, que es el mundo que vivimos ahora, que es que lo que nos rodea, nuestros estudios, nuestra naturaleza, nuestros animales y todo eso, con el otro mundo que es el Hawapacha, el espacio de arriba de la religión católica. Ellos nos dijeron el cielo. Para nosotros el mundo andino no existe, no existe el cielo, sino es un Hawapacha, y ese Hawapacha está comunicado con el gran
cóndor, que es el animal simbólico que lleva el mensaje de este caipacha presente hacia ese Hahuapacha. En ese umbral del Hahuapacha y el caipacha están pues los espíritus de nuestros antepasados, y como ya lo dijo mi Mashariruma, en el Ayamarcay, que es el reencuentro de vivos y muertos, por algo será. Y luego el otro espacio, el Ucupacha. En el Ucupacha están nuestros malquis, nuestros antiguos, los primeros pobladores o seres humanos de los cuales nosotros venimos. Entonces, desde esos espacios en nuestros reimis hay mucha simbología. Pues, como yo ya dije, hay que diferenciarlo entre la jarana. La jarana es la fiesta, prácticamente ya se hace después de un raimi, después de un ritual, después de una ceremonia. Y entonces también quiero un poco hacer hincapié rápidamente de que los raimis, muchos dicen que nació en el Tahuantinsuyo. Yo creo que según mis modestas investigaciones, los raimis vienen de culturas más antiguas, de las culturas prehispánicas anteriores a los incas, sino que los incas en la década de 1940, el inca Pachacuti lo institucionalizó. Entonces es la diferencia, lo institucionalizó en esa época como una estrategia de una reorganización político-administrativa, porque en esa época ya estaba en crisis la gran extensión del territorio del Tahuantinsuyo. Entonces para eso se institucionalizó los raimis. El objetivo principal era no permitir que el Tahuantinsuyo se desintegre, y que con los raimis a través de estos poder hacer una integración. Y por eso decía, el Tahuantinsuyo es la unidad de los cuatro suyos en forma armónica, integral de todos. Y pienso que dentro de esto, pues estos cuatro raimis, que no lo voy a repetir porque ya nos dijo Mashiariruma, yo quisiera pasar rápidamente un poquito a ver lo del culto al sol, que también ya lo dijo mi compañero con mucha profundidad, porque ellos lo tienen con más profundidad. Un poco quería decir que dentro de mis investigaciones y dentro de las observaciones que hemos podido hacer, los raimis sí parece que tenían una determinación, porque para celebrar los raimis se determinaron los ayas. ¿Qué eran los ayas o las ayas? Las ayas eran un conjunto de familias, de comunidades organizadas que eran determinadas por los amautas, por los huilcas, que llevaban todo el calendario astronómico a través de la línea de los seques. Entonces, dentro de la línea de los seques tenían también los observatorios astronómicos, que de eso justamente quiero hablar en esto cuando hablamos del analema solar. Entonces, en estos raimis determinados a cada saya, yo pienso honestamente, es una hipótesis que yo lo hago porque no encontramos mucha bibliografía, mucho contenido, que en los cuatro suyos no podía mucha gente venir desde el Collasuyo hasta el Chinchaysuyo, o del Chinchaysuyo ir hasta el Collasuyo, o del Cuntisuyo hacia el Antisuyo. Entonces, a través de las sayas se organizó que cada región, cada suyo, estableciese en forma predominante un raimi. Entonces, de acuerdo a eso, cuando ya llegó la invasión europea, pues a destruir, y con la extirpación de las idolatrías, fueron quedándose en nuestros antepasados en ciertas zonas los raimis con mayor profundidad, con mayor sentido, y eso se lo viene haciendo hasta ahora. Entonces, cuando hablamos del culto al sol, que yo dije que es anterior al Tahuantinsuyo, podemos decir que el Inti no era un término determinante al sol, no se refería al sol, sino el Inti era una especie de huaca que lo llevaba el Inca cuando salió en la leyenda de Manco Cápac nos dice eso, y cuando también hablamos en los relatos de Huayna Cápac, que llevaba en un cajoncito una especie de un ave, esa ave se llamaba Inti. Entonces el culto al sol, exactamente como culto al sol, viene de una lengua pre-inca. Muchos lo dicen que viene de la lengua puquina, y que significaba luz, brillo, resplandor, sol. Y también de ahí en el oro
en el Uru Chipaya, en el Uru Chumataco, todavía se mantiene esta palabra del Wilca como sol, no es como Inti. Entonces un poco quisiera compartir eso y hay que seguir investigando pues para poder seguir afirmándonos. Con todo lo que yo quiero decir, entonces, en este culto al sol, pues los amautas, nuestros antepasados científicos a través de los sucancas, lo conocían muy bien, este analema solar. Ya, esta analema solar es una curva que describe la posición del sol en el cielo, en el espacio. Si se observa de un mismo lugar y a la misma hora. Este lugar, yo como decía, era la Sucanca. Desde la Sucanca lo observaban nuestros amautas a este caminar del sol y este analema solar. Entonces, este analema solar en el caminar del sol iba dando una especie de, en el espacio alto, ¿no es cierto?, una especie de 8 tendido. Y al hablar, aquí estamos hablando del 8 tendido de este analema solar, cuando realizamos ya los raimis y realizamos ya en cada una de las sayas, nosotros como pueblo saraguro, diría, todavía lo mantenemos a este analema solar en el Pauca Raimi y en el Capac Raimi, pero es más en el Capac Raimi, ya. Entonces, un poco entrando al Pauca Raimi, que se celebra para ir un poco sintetizando de lo que yo decía, que cada zona, cada región, cada suyo lo realizaba. Pienso yo que el Pauca Raimi está más centrado en la Sierra Centro. La Sierra Centro, no exactamente pienso que se haya realizado entonces en el centro del Cusco. En el centro de Cusco para nosotros pensamos que se realizó el culto al sol como el Inti Raymi, ¿no es cierto? Y que de eso a lo mejor vino al Chinchaysuyo y se ubicó ahora como estamos con mayor fuerza realizando el pueblo quichua de Otavalo. Entonces, para mi modo de ver, el Pauca Raimi es el que se realiza entre febrero y marzo, y algunos lo relacionan con el culto al agua, y este culto al agua también se maneja todavía en el norte de Argentina, un poco en Chile, a través de la fiesta de la Candelaria, ¿no es cierto?, entre el 2 y el 3 de febrero, que podríamos relacionar un poco. Por eso yo decía que son culturas anteriores que ya lo realizaban estos raimis. El Pauca Raimi para nosotros representa el agradecimiento a los frutos tiernos, es la floración, la cisana pacha, que podemos decir, o sea, todo lo que es primavera, todo está en floración, y también tenemos abundancia de frutos tiernos para la comida, y nosotros por eso lo llamamos la carana pacha, o sea, el dar de comer, el compartir para los demás. En este Pauca Raimi en Saraguro lo realizamos nosotros de una manera que será diferente, que no lo he encontrado yo en otras Raimis aquí en el Ecuador. Nosotros en el Pauca Raimi realizamos está ahora sustituido, como dijo Mashi Ariruma, pues con la religión católica, la Semana Santa. Sin embargo, dentro de esta Semana Santa nosotros todavía lo mantenemos, esta ceremonia del espíritu de la Madre Tierra, que nosotros lo llamamos la Supalata. No encontramos en los términos quichuas qué quiere decir Supalata, pero nuestros mayores nos han dicho, nuestras mamás nos han dicho que ese sábado antes de la Semana Santa, el espíritu de la Madre Tierra sale a recorrer y a visitar a todas las casas, a todas las familias, y para eso nosotros y nosotras tenemos que realizar una comida especial que consiste en humitas, en tamales. Para hacer las humitas se tiene que coger los choclos tiernos de todos los lotes de terreno, y tiene que cogerse en forma cuadrada, como en forma de chacana, para poder realizar esa comida. Y luego la colada de zapallo o de sam. Eso tenemos que dejar servido en la mesa para que a medianoche llegue el espíritu de la madre tierra, y si no lo encuentra, pues como una especie de llamarnos la atención, nos deja una semilla que se llama Shirán, que eso es el símbolo de la hambruna para el próximo año, porque no estamos nosotros y nosotras en constante reciprocidad, no estamos haciendo el aini con la madre tierra que nos da. Eso es lo que se mantiene un poco en Saraguro.
Y hablando ya en el término del Pauca Raimi, un poco relacionado con la Semana Santa, nosotros tenemos el personaje principal que es el alumbrador y su pareja que sería la Mama Coya. Ellos tienen un vestido muy especial en esa parte, ustedes lo pueden observar. El alumbrador es el Inca prácticamente, y la alumbradora, está ahí la mujer, es la Mama Coya, que también es el símbolo de las vírgenes del sol, porque lleva una manta, una lilia azul. Y en cuanto ¿por qué yo digo que el alumbrador es el Inca? Porque según las investigaciones, los incas tenían dos tipos de vestimenta, y eso lo vamos a repetir en el Capagray. Tenían dos formas de manto o de yacuya, que se decía. Era la túnica y el manto de color blanco y de color morado. El color blanco era el color, el vestido importante para las principales ceremonias, las más de jerarquía. En cambio, este color morado que aquí carmesí, botón rosa o rosado oscuro que dicen, es otra forma del manto que llevaba el Inca, pero para asuntos o ceremonias no tan importantes. Entonces aquí tenemos, estos son los personajes principales que se dan en el Pauca Raimi, se llama, nosotros de Saraguro lo mantenemos todavía como alumbrador y alumbrador. Es tan importante esto, más que el cumplimiento mismo. Aquí ustedes pueden ver, están llevando un símbolo de rosas, como una especie de bastón, son arreglos de flores, pero antes estos eran pacarinas, era lo que Huamán Puma de Ayala nos dicen, que cada comunidad cuando asistía en delegación para cada uno de los reinos, a cada uno de los suyos, iban cada uno portando el símbolo de sus pacarinas. Pacarina es el símbolo de su origen, de dónde surgió. Puede ser de la montaña, puede ser del agua, puede ser de un árbol, puede ser de un animal. Entonces iban, o puede ser descendiente de la luna, descendiente de un planeta. Entonces llevan estos eran los bastones, antes llevaban, ahora está reemplazado con todo lo que es ahora la religión católica. Pero esto aquí ustedes lo van a ver en esta foto, está un personaje tan importante que es el trompetero que decimos, y es una pareja de hombre y mujer, se disfrazan y están aquí. Eso no lo voy a explicar por factor tiempo, voy a pasar al Capag Raimi. En el Capag Raimi nosotros decimos entonces que es la celebración de la fiesta del Inca hacia el sol. ¿Por qué se hace este Capag Raimi? Si bien dijimos con la extirpación de las idolatrías se ha perseguido tanto, pero en Saraguro el Capag Raimi no ha perdido su valor, y se celebra entre el 20 al 23 de diciembre de cada año. En esa época nos dicen los amautas que recorre el sol, el analema solar. Entonces, este sol que se encuentra en el cielo en esta época está en la mayor distancia desde el ángulo del Ecuador, ¿no es cierto? En el Capag Raimi, en el Tahuantinsuyo, antes se designaban a los jóvenes incas en potencia. Estos jóvenes incas designados en el Capag Raimi eran ya oficializados en la ceremonia del Inti Raimi. Y también podemos decir que para ser jóvenes incas en potencia tenían que pasar un cúmulo de obstáculos. Se escogía a las personas que tenían las mejores habilidades y los mejores conocimientos, porque de ahí se tenía que escoger al Inca futuro o a los Incas de los 4 suyos, ¿no es cierto? Y luego ya pues también dentro de este Capag Raimi tenemos la curación, la sanación, porque dijimos que lo espiritual era fundamental, y eso lo hizo hincapié mucho el doctor Ariruma. Entonces este baño se hacía en la confluencia de los ríos en el mes de diciembre, y se hacía con la harina de maíz blanco. Se bañaba con la harina de maíz blanco con el sentido de la energía blanca, de la energía de la luz, y se arrojaba luego las cenizas para que el agua lleve todas las enfermedades, y de esa manera se limpia la familia y las comunidades.
Esto se ha perdido en el momento actual, sin embargo, los baños, o como dijo el doctor, todavía lo mantenemos en las cascadas. Nosotros en el Capac Raimi, pues vamos a hacer el baño en la cascada de Sinincapaj, en el baño de Linga, ¿qué dice? Pero antes nuestros taitas han dicho que es la cascada de Sinincapaj, ya. ¿Qué más puedo decir de Capac Raimi, que hasta la década de 1940, según las investigaciones que hemos realizado, todo esto era realizado por el quinto gobernador. Era un conjunto de 12 o de 13 funcionarios que conformaban todo este conjunto para realizar y organizar el Capac Raimi. Lo preparaban durante todo el año. Quiero hacer hincapié en esto porque el quinto gobernador, cuando investigamos a nuestros taitas y mamas, nos cuentan que el quinto gobernador hacía el repaso de la representación del analema solar y cómo lo hacía este quinto gobernador, dice, faltando ya unos 3 o 4 meses, lo hacía el repaso del analema solar, que ahora lo entiendo, una danza, decían mis ancestros, mis taitas y mis mamas, una danza del 8. Y yo les preguntaba a ellos por qué qué quería decir la danza del 8, entonces ellos no me sabían, no supieron explicarme. Decían, era la danza del 8, separaban tres postes, 3 palos, uno en una parte, en cada extremo, y uno. No sé si solo yo le dejé de escuchar a Sisa. Sí, se le fue el audio, no se le escucha. Parece que se perdió la señal porque se congeló la imagen de Sisa. Vamos a esperar un minutito a ver si creo que se le cayó la señal. Les pido un minuto, esperamos a ver si se conecta de nuevo Sisa. Perdón, Sisa me dice que parece que se le cayó el internet y está intentando conectarse y es una pena porque estaba muy interesante todo lo que nos estaba explicando. Mientras tanto, mientras esperamos a ver si se logra conectar Sisa, bueno, hay algunas preguntas, contarle a Ariruma que nos están acompañando bastantes personas aquí en el Zoom, pero también alrededor de 40 a 45 personas desde el Facebook, y algunas personas les saludan a los expositores incluso desde fuera del Ecuador. Entonces, por ejemplo, Noemí Amalia Vargas dice buenas noches y saluda desde el Collasuyo, desde Argentina. Y tal vez mientras se conecta Sisa, yo voy a permitirme leer una pregunta que la escribieron mientras estaba exponiendo Ariruma. Esta pregunta vino desde el Facebook y es de Michelle Peralta y dice, la Iglesia por coincidencia instituyó festividades en estas fechas relacionadas a creencias religiosas.
se podría decir que la colonización no fue solo territorial, sino también una colonización del pensamiento. Esta pregunta es para usted, Ariruma. Ya, sí, yo creo que es importante, ¿no? Para las nuevas generaciones hacer una revisión de lo que pasó en la historia, ¿no? Porque a veces nos han vendido una historia muy negativa sobre los pueblos indígenas y siempre recalcando por lo general, ¿no? La idea de la raza vencida, que era un eslogan, ¿no? Un pensamiento, una propuesta ideológica pensada precisamente para poder anular al sujeto indígena como tal, ¿no? Porque para el sistema colonial era muy importante eh, tener un control sobre la conciencia, sobre la memoria de nuestras poblaciones, porque de esa forma ellos garantizaban realmente un control absoluto de nuestras poblaciones, ¿no? Porque más allá de lo que implica la conquista o la usurpación del territorio, ¿no? Algo que ellos trabajaron mucho fue precisamente el dominar la conciencia de nuestras poblaciones, vendiéndonos toda esta propuesta de superioridad e inferioridad, ¿no? Los blancos como superiores, los indios, los negros como inferiores, ¿no? De tal suerte que esta propuesta ideológica se fue institucionalizando, ¿no? En la sociedad y también en la conciencia de todas nuestras poblaciones, ¿no? En el caso de la misma población indígena, ese nivel de interiorización de esta ideología, pues fue muy efectiva, ¿no? Fomentando con ello algo que en las clases siempre les comento diciendo que se trabajó mucho en el autorracismo, ¿no? Tanto en los indios, en los negros, como también en la población mestiza, ¿no? ¿En qué consiste este autorracismo? Consiste en la autonegación de lo que nosotros somos, ¿no? En la idea de que nos sembraron vergüenza, ¿no? Vergüenza en lo que nosotros somos, ¿no es cierto? Tener vergüenza de pensar que lo indio era lo más inferior, ¿no? Y precisamente por eso es que estas celebraciones son muy importantes, ¿no? Porque en su momento supieron descifrar, ¿no? Estrategias también de sobrevivencia, ¿no? Lo que los expertos, los antropólogos llaman el sincretismo cultural, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, ante tanta violencia, los conocedores del pensamiento de nuestros pueblos también vieron como una opción este tema del sincretismo, ¿no? Y por esa razón es que, por ejemplo, en el caso de la celebración del Inti Raymi, tenemos la costumbre de armar los altares, ¿no? Y un altar está compuesto por una parte, digamos, en donde está el santo cristiano, ¿no? San Juan Bautista. Pero en la parte superior está la chacana, ¿no? Está el castillo que está adornado, bueno, el castillo por lo general pues está en el tumbado, ¿no? Y ahí, y en este castillo se coloca, se amarra, ¿no? Los productos que nos ha dado la madre tierra, ¿sí? Y sobre estos dos elementos, ¿no? Se hace la danza ritual y también se realizan las plegarias, ¿no? Entonces, en nuestros pueblos buscaron distintos mecanismos también para poder reafirmarnos en lo que es nuestra identidad cultural, ¿no? Este tema de la identidad cultural es muy importante, ¿no? Porque el Inti Raymi de alguna manera nos sirve como una especie de sanación, ¿no? Es una suerte de sanación que nos ayuda a recuperarnos de nuestra estabilidad emocional, ¿no? Entonces, nuestros pueblos han sabido, digamos, conjugar estos elementos y de esta manera, pues, mantenernos vigentes como tales, ¿no? Eso es muy importante, incluso pensando en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en la potencialidad de nuestro país en un desarrollo económico?
para eso también es fundamental tener una fuerte identidad cultural, ¿no? Y por esa razón es que en este caso, ¿no? En el caso específico de los otavaleños, ¿no? Es fundamental el reafirmarnos en estas distintas manifestaciones culturales, ¿no? Tanto ancestrales como aquellas también que se han ido innovando, ¿no? Porque esto que estamos comentándoles, no tanto la compañera Sisa como yo, ¿no? En el caso de la celebración del Pau Carray, ¿no? Sobre todo en la experiencia de Otavalo, es una innovación, ¿no? Porque el tema está registrado en las crónicas, ¿no? Guamán Poma de Ayala, estos cronistas del siglo XVI, ¿no? Que escribieron así en el siglo XVI. Ellos registran el Paucarraimi, ¿no? Y en los distintos calendarios que escriben los cronistas consta el Paucarraimi como una celebración, ¿no? Pero por toda esta violencia de opresión, estas celebraciones se perdieron, ¿no? Y en este sentido, el Paucarraimi es una recuperación, ¿no? Y al mismo tiempo es una innovación con lo contemporáneo, ¿no? Entonces, por eso es que les comentaba que en el caso de la celebración del Paucarraimi en Otavalo, ¿no? Se ha innovado y se ha institucionalizado como parte de la celebración el Runacay, ¿no? Aparte de las ceremonias que les comenté, pero también se incluye un concierto de música contemporánea, ¿no? Entonces hacen de rock, de rap, de hip hop, de estos ritmos actuales, ¿no? Yo no conozco mucho, pero he escuchado del rap y todo eso. Incluso pues invitan artistas famosos, ¿no? De otros países para poder compartir también esta parte de la música contemporánea, ¿no es cierto? Entonces lo contrastan entre la música andina, la música quichua y lo que es la música rock, ¿no? O hip hop o reggae también, ¿no? Entonces, digamos, hay una conjugación, ¿no? Y una comprensión de lo contemporáneo en el sentido de que tampoco rechazamos el mundo global, ¿no? No rechazamos la tecnología, más bien lo incorporamos, ¿no? Y lo adaptamos también a los parámetros culturales de la comunidad, ¿no? Eso podría comentarles. Gracias, Ariruma. Bueno, nos ha llamado Sisa y está con problemas del internet y bueno, así nos toca en estos tiempos. Una razón más para que los encuentros cara a cara siempre sean mejores. Siempre la tecnología nos falla. No es infalible la tecnología, pero bueno, vamos, ojalá pueda volverse a conectar Sisa, si no vamos a seguir con Ariruma. Ariruma, Lupita de Heredia le escribe: profesor Ariruma, me he declarado estudiante permanente de nuestras culturas. Gracias por su generosidad con sus conocimientos, mi admiración y respeto siempre. Y Alden Yepes había alzado la mano y él nos pide activar el micrófono. Entonces, Marcela, si le podemos activar el micrófono, por favor. Creo que está desactivado. Ahora sí, Alden. No. Está más... Ahora, mil perdones. Ahora sí. Disculpas con tantos botones. Bueno, yo tenía básicamente un comentario breve para los dos expositores, señor Kobi y también para la señora Pacari. Percibo una especie de sincronicidad en la exposición, de hecho muy buena, gracias por la prolijidad en los detalles que ustedes nos han entregado acerca de las fiestas, en especial el señor Kobi. Y justamente la señora Pacari había hecho había comentado de la ausencia de historicidad
en la concepción de la fiesta, ¿no es cierto? Y ella apuntaba un elemento muy interesante, pero a mí me parece inconcluso, acerca de cómo los incas y su política imperial habrían desarrollado una cantidad importante de fiestas que concluye un ciclo agrícola, por así decirlo, en la región del Antisuyo, evidentemente conectado con las festividades en los otros suyos. El Antisuyo es la región ecuatorial y parte de la región colombiana. Y hay que entender una cosa muy importante, y es que los incas básicamente están imperializando las prácticas culturales pre-incas que existieron en la región ecuatorial, y evidentemente la festividad en la región ecuatorial y parte de la región colombiana sucedió antes de la conquista inca. Y en ese sentido quería anotar básicamente una cosa muy, muy importante, y es que el sentido de la festividad en el mundo andino de la región ecuatorial está muy sujeto a los sistemas de subsistencia y a los sistemas de producción agrícola. En ese sentido, hay que entender muy bien que, por ejemplo, los solsticios y los equinoccios de alguna manera están definiendo los ciclos de maduración de los cultivos. Así tenemos, por ejemplo, desde aproximadamente el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio, un ciclo de maduración de los cultivos. Por eso justamente en junio, ¿no es cierto?, se celebra la cosecha de los cultivos. Luego, desde el solsticio de junio hasta el equinoccio de septiembre, nosotros tenemos una época de descanso de la tierra, asociada con una cantidad significativa de fiestas, ustedes las han mencionado de alguna manera. Después tenemos entre septiembre y diciembre una época de germinación, en la cual es muy importante llamar a los muertos, ¿no es cierto? Por eso tenemos en noviembre el Día de los Difuntos, para que garanticen otra cosa muy importante que se da entre el solsticio de diciembre y finalmente el equinoccio de marzo, que es la venida de las lluvias, para que justamente los cultivos crezcan, ¿no es cierto? Entonces, solamente apuntar este elemento muy, muy importante de conexión con los ciclos agrícolas para entender los calendarios festivos. Y de otro lado, despegarnos un poco de ese tinte muy cusqueño, ¿no es cierto?, que nos llega a través de las crónicas y de las enseñanzas de los etnohistoriadores. Sí, yo quisiera comentar también al respecto, ¿no? Como, bueno, como doña Nancy Chiriboga hace referencia al calendario agrícola, ¿no? Bueno, yo en realidad creo que nosotros tenemos un gran reto, ¿no? Un gran reto de nuevamente seguir desempolvando las crónicas antiguas, ¿no? Tenemos que atrevernos a reinterpretar nuevamente lo que escribieron en esa época, ¿no? Porque siempre tenemos que leer con sospecha todo lo que se escribió en esa época, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que los conquistadores pues tenían digamos, la consigna de todo darle la vuelta, ¿no? Y de hacer notar de que todo lo que había acá, pues, digamos, era negativo, era la idolatría, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, poder justificar toda la violencia que establecieron en esas épocas, ¿no es cierto? Y también creo que es importante revisar las distintas nociones que se ha venido utilizando, ¿no? En los historiadores, ¿no? Como la denominación de imperio, ¿no? O el incario como imperio, ¿no es cierto? Porque casi todos los cronistas del siglo XVI, ¿no? Y también los historiadores contemporáneos, de alguna manera coinciden en manifestar de que en todos los Andes, ¿no? Hay un sistema que se basó en lo que se conoce como el Ayllu, ¿no? Y el Ayllu viene a ser como el sistema de producción, de producción y de organización social de carácter comunitario, ¿no es cierto? Por otra parte, entonces ese fue, digamos, como el esquema, ¿no? de organización del Incario. Y en los mismos textos, pues siempre estamos leyendo, ¿no? De que en esa época
habían las tierras del Inca, habían las tierras del Sol, habían las tierras de las estrellas, de los distintos fenómenos naturales, y las distintas familias pues también tenían su pedazo de tierra, ¿no? Y aparte de eso también existieron los tambos, ¿no? Los tambos, que eran grandes repositorios que servían para poder resguardar el bienestar de la población en momentos de crisis, de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Para esa situación, estos tambos eran muy importantes, ¿no? Porque aparte de cumplir con una misión, con un objetivo de resguardar productos, ¿no? También seguramente eran espacios en donde se estudiaba la manera de poder conservarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues desarrollaron distintas tecnologías utilizando la energía natural para que los productos no se dañen, ¿no? Ustedes probablemente deben haber escuchado el tzarki, ¿no? Creo que en el sur tienen todavía, ¿no?, la tradición de comer el tzarki, que es la carne seca, ¿sí? Acá en el norte, pues todavía lo conservamos porque es muy sabroso y muy nutritivo también. Y los que no han probado, pues vale la pena hacer este intento de probarlo, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay muchas categorías, ¿no?, que hay que seguirlas estudiando, ¿no? Y eso nos va a dar nuevas pautas, ¿no? La palabra Inca mismo siempre se le ha traducido como en la idea de que es rey, ¿no? Y Inca viene a significar profeta, guía, ¿no? Que cambia el sentido también, ¿no es cierto?, de cómo funciona todo esto, ¿no? Ahora, yo creo que siempre es importante, ¿no?, la dinámica de las poblaciones en tanto y cuanto lo van innovando, ¿no? Y es curioso la existencia del Inti Raymi, la celebración del Inti Raymi, ¿no? Porque hace unas 4 décadas atrás, el Inti Raymi se lo escuchaba en el Cusco, ¿no? Y en el norte, Otavalo, Cayambe, Cotacachi, ¿no? Las comunidades de los Cayambis también, ¿sí? Entonces, pero lo interesante, ¿no?, es que en estas últimas 4 décadas esto se ha recuperado con una vitalidad muy interesante, y en ese proceso ha sido importante la contribución del sistema de educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque dentro de ese sistema, pues, ha implementado el estudio de esto, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que las distintas manifestaciones culturales, indígenas, afros, mestizas, ¿no?, nos pueden ayudar a fortalecer la identidad de nuestras poblaciones, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Y en la experiencia que vivimos en el norte, ¿no?, en el caso de los otavaleños, podemos encontrar muchas innovaciones, ¿no? Y en ese sentido, en el mundo quichua hay un concepto que se llama el tincuy, ¿no? El tincuy vendría a ser como la dialéctica andina, ¿no? Porque el tincuy es la fricción de lo negativo, lo positivo, para poder generar algo nuevo, ¿no? Y cuando celebramos el Inti Raymi, este tincuy lo vivimos en la práctica también, ¿no? El Inti Raymi sirve, por ejemplo, para poder renovarnos, ¿no? La idea de renovación es muy fuerte, ¿no? Y eso se impregna, digamos, en el espíritu de la población para poder proyectarse en el nuevo año, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues nos ha resultado interesante, ¿no?, en este proceso de reafirmarnos, ¿no?, como sujetos, ¿no?, pertenecientes a un pueblo, a una cultura. Y le damos la palabra a Mario Bracero, que también estaba alzando la mano. Mario. Muchas gracias, Gaby, y muchas felicitaciones por tan virtuosos invitados para esta tarde y noche. Muchas gracias a Ariruma por
tan importante exposición. Yo antes de hacer la pregunta quisiera hacer una contextualización en función de las palabras ya dichas y que tienen también mucho que ver con lo que dijo Alden, a quien también le mando un afectuoso abrazo. Fuimos compañeros en aula en la Universidad Católica en su momento. Es con respecto a esto de la extirpación de las idolatrías, que fue una estrategia que no solamente se dio en América, sino en el mundo entero a partir de los procesos de colonización y más tarde de imperio. No, el tema de la extirpación de las idolatrías tenía que ver tanto con la dominación de la población, pero también con hacer que la población nativa, en el caso nuestro de los Andes, por ejemplo, deje de tener esa conexión sagrada con la naturaleza, porque de alguna manera los imperios lo que buscaban es la extracción de recursos para obtener riqueza y de los pueblos conquistados la mano de obra que pueda extraer esos recursos. En ese sentido, todas esta renovación que proponen las ceremonias andinas, entre ellas los raimis, por ejemplo, que son una renovación no solo de la tierra, sino también de la memoria, de esa memoria sobre el entenderle a la naturaleza, a la Pachamama, como algo que es parte del ser humano, ¿no? Que es sagrada, que es valiosa, que hay que cuidarle como una madre, versus el entenderle a la naturaleza como solamente una fuente de recursos para el enriquecimiento. En ese sentido, el pensamiento andino y el mantener estas ceremonias, estos rituales y poder proponer que se sumen mestizos y otros sectores de la población a ellos para ir entendiendo esta forma de ver el mundo diferente, aportan, yo creo, mucho, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, perdón, en que una pandemia que nadie sabe muy a ciencia cierta cómo se originó, pero mucho se habla de que fue justamente esta manipulación indiscriminada de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, Ariruma, ¿qué más se puede hacer desde estos pensamientos ancestrales para ponerlas en la práctica y poder vivir mejor todos en esta situación en la cual nos alejamos cada vez más de la naturaleza como algo sagrado? Ya, gracias, estimado Mario. Sí, yo creo que nosotros tenemos que partir de una visión de que de todas las civilizaciones podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y creo que también tenemos que tener la suficiente visión para poder distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es más o menos, ¿no es cierto? Porque en el caso de los pueblos indígenas, y en la historia de nuestros pueblos también tenemos cosas que son malas, negativas, y que en ese caso pues tenemos que conocerlas y olvidarnos, ¿no? Y fomentar en nuestra población a que nos olvidemos, ¿no? Pero aquello que es bueno, ¿no? Eso tenemos que recuperarlo, tenemos que fortalecerlo, ¿no es cierto? Entonces, como por ejemplo el tema de esta filosofía que existe en todos los pueblos indígenas en general, y yo creo que en todos los pueblos antiguos pues siempre hubo esa visión, ¿no? De, de saber valorar a la madre tierra, ¿no? O sea, eso es muy importante. Yo creo que esta pandemia de alguna manera ha contribuido a que hagamos conciencia, ¿no? Las personas de la importancia que tiene la tierra, ¿no? Porque si nosotros, digamos, seguimos contribuyendo a que se le lastime, se le dañe, se le envenene a la tierra, ¿no? Algún momento seguramente pues no vamos a tener alimentos para poder consumir, ¿no? Ahora mismo, las generaciones actuales, ¿no? En las grandes ciudades como Quito mismo, ¿no? En los supermercados a veces nos venden pollo, ¿no? Que ha sido criado, digamos, con hormonas, ¿no? Que aceleran el crecimiento, ¿no? Un pollo nativo, un pollo criollo crece normalmente en 3, 4 meses, ¿no es cierto? De una manera natural, haciendo gimnasia en el campo, ¿no? Y comiendo cosas naturales, comiendo maíz, ¿no?
Pero en el caso de las grandes empresas, ¿no? Que están empeñadas en ganar, ¿no? Porque ese es su pensamiento, sacar más ganancia. En ese caso, pues tienen que inyectarles hormonas, ¿no? De esa manera crecen en un mes, crecen hacinadas en estos criaderos y esa es la carne que nos están vendiendo, ¿no? Y como les meten tanta hormona, pues eso también se transmite a las personas, ¿no? Entonces, pero en el caso de las comunidades, esa valoración de lo natural es importante, ¿no? Y ese cariño que le tienen a la madre tierra es muy fundamental, ¿no? Porque en el cuadro que les indicaba, por ejemplo, está el mes de agosto, ¿no? Que es el mes de descanso de la madre tierra. Y en todas las comunidades, si ustedes van, preguntan, ¿no? Se tiene la costumbre de hacerle descansar a la tierra, ¿no? O sea, se le siembra algunos años, pero hay la costumbre de hacerle descansar un medio año por lo menos, ¿no? Y en ese tiempo se le alimenta, se le nutre, se le pone abono, ¿sí? Y luego pues otra vez volvemos al ciclo de sembrar. Entonces ese sentido de humanización de la tierra también es interesante, ¿no? Porque de esa manera los productos que nos va a ofrecer la madre tierra van a ser productos sanos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, esa filosofía creo que es bueno para todos, ¿no es cierto? Entonces, o ese principio como es de la maquilla, mayuya, mashua, ¿no? En el Incario, una de las leyes principales era la maquilla, amayuya, amashua. No a la mentira, no al robo, no a la pereza, que funcionaba también como un saludo. Entonces yo les decía amaquilla, mayuya, mashua, y la persona que me escuchaba me respondía diciendo, Kampash Shinayata Kangi, tú también tienes que ser así, ¿no? Y hace poco le escuché a uno de nuestros dirigentes de allá de Tungurahua, Vicente Chato, que él decía que parece que los políticos en general, ¿no? Y indios, negros, mestizos, han entendido mal el amaquilla, mayuya, amashua, ¿no? Y lo han entendido en el sentido de decir ama la pereza, ama el robo, ¿no? Ama la mentira, ¿no? Y parecería cierto, ¿no? Con tanta corrupción que tenemos aquí en el país, ¿no? Entonces, si nosotros reivindicáramos enseñáramos esta filosofía de los pueblos de los Andes, ¿no? También sería interesante, ¿no? Porque hay una filosofía además muy pragmática, ¿no? Una filosofía de constancia permanente, ¿no? Que de alguna manera eso lo podemos ver, ¿no? En este espíritu de comercio que tienen, ¿no? Varias comunidades nuestras, ¿no? En la Sierra Centro tenemos las comunidades de Colta que tienen un espíritu de comerciantes, pues muy interesante. Probablemente ustedes estén estudiando la experiencia de los compañeros chibuleos con las múltiples cooperativas que han impulsado en estas últimas 3 décadas, ¿no? O la experiencia de los mindalaes o tabaleños, ¿no? Que, bueno, pues ellos desde antes de los incas han estado con esta tradición de comerciantes, ¿no? No solamente locales, sino también a nivel internacional, ¿no? Entonces, esos elementos, pues, creo que son interesantes analizarlos, ¿no? Y en nuestro caso, pues, estamos empeñados en explotar, digamos, ese patrimonio, esa experiencia, porque responde a códigos culturales nuestros, ¿no? De este mundo, de este espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y desde esa realidad pensamos que podemos movernos también en el mundo global, ¿no? Y la experiencia de los Mindalaes, pues, es un ejercicio, ¿no? De esa experiencia. Gracias, Arirunma. Bueno, he recibido un mensaje interno del señor rector que nos dice que está siguiendo la transmisión por Facebook y que les felicita tanto a usted como a CISA. Hay 2 preguntas que yo quisiera, que voy a unirlas porque de alguna manera están relacionadas. La una es de Juan Morocho y dice, ¿cómo fortalecer los procesos interculturales desde la celebración de los Raimis en espacios que no son necesariamente las comunidades, sino más bien urbanos,
y no caer en el esnovismo, plataformas políticas o folclore. Y Marcelo Quispe nos dejó también una pregunta y dice, ¿qué piensa de la quichuización contemporánea a través de la obligación de realizar los raimis en las escuelas? Ya, bueno, gracias por las preguntas, ¿no? Lo que pregunta Juan Morocho sobre los procesos de interculturalización, ¿no? Bueno, la experiencia del Inti Raymi de las universidades es, valga la redundancia, es una experiencia de lo que estamos hablando como procesos, ¿no? Porque, bueno, en el Ecuador, a buena hora, ¿no? Y en toda la región andina ya tenemos importantes contribuciones sobre conceptos que definen la interculturalidad, ¿no? Pero yo creo que más allá de los conceptos, este tema de la interculturalidad va a ser posible construirla si es que trabajamos en procesos, ¿no? ¿Y por qué es importante el tema de trabajar en procesos, no? Porque nosotros aquí en el país tenemos una sociedad, ¿no? Que todavía estamos infectados por el racismo, ¿no? Y ese racismo no nos permite desenvolvernos con la debida libertad, ¿no es cierto? Entonces, uno de los grandes retos que debemos trabajar en la academia es este tema del racismo, ¿no? O sea, medir en cada uno de nosotros, ¿no? Si es que realmente hemos superado ese racismo. Tenemos que autopreguntarnos, ¿no? Tenemos que hacer un acto de confesión, de sinceramiento a nosotros mismos, en mestizos, en indígenas y en afros, ¿no? Preguntarnos si somos o no somos racistas, ¿no? Si hemos superado o no hemos superado el racismo, ¿no? Cómo ese racismo de pronto está impregnado en nosotros, en nuestras expresiones, en nuestra gestualidad, ¿no? En nuestra corporalidad. Por decir, la palabra runa, ¿no? Es probable que todos lo hayamos utilizado, ¿no? Y lo utilizamos con un sentido peyorativo, negativo, ¿no? Porque runa es entendido como el perro ordinario, ¿no? Porque normalmente decimos, eso es runa, ¿no? O ese perro es runa, o esa cosa es runa, ¿no es cierto? Cuando runa significa persona, ¿no? Pero todo esto es un trabajo que lo hicieron en las épocas pasadas, ¿no? Precisamente con este objetivo de estigmatizar al indio, ¿no? Y desde estos recursos de los conceptos, tener dispositivos, ¿no? De lenguaje que permitan, que nos permita recordar permanentemente en nuestra cotidianidad este sentido racista, ¿no? Porque runa significa persona, significa humano, ¿sí? Pero cuando le dieron esta connotación de lo negativo, pues ahí podemos darnos cuenta cuáles eran los intereses, ¿no? De dañar la imagen del otro, ¿no? Y de empoderar, en cambio, la posición, digamos, de quienes tenían la hegemonía, ¿no? Lo mismo sucede cuando nosotros, yo creo que eso todos deben haberlo experimentado, ¿no? Cuando usamos la denominación de María, ¿no? Y la sociedad se da el lujo, ¿no? La sociedad mestiza de ver una indígena y a cualquiera que le vean le dicen María, ¿no? O a veces yo he escuchado expresiones, por ejemplo, ¿no? En la universidad yo a veces he preguntado a compañeros, compañeras, ¿no? Y les digo, ¿y qué han hecho el fin de semana, no? O cuando son los feriados. Y la respuesta ha sido, he pasado de María, ¿no? Entonces, tenemos que ir estudiando, ¿no? Y para eso está la universidad. Yo creo que la academia actual tiene que poner mucho empeño en ese sentido, ¿no? De cómo nos reeducamos nuevamente, ¿no? De identificar
este trabajo ideológico racista que se hizo en la colonia y se replicó en la República y que lamentablemente hasta ahora no ha sido superado, ¿no? Y en eso tenemos que hacer un trabajo permanente, ¿no? Nosotros en el caso de las comunidades, pues lo estamos trabajando, ¿no? En los años 80, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado mucho con el concepto indio, ¿no? Motivándoles a nuestra gente diciendo a que ellos mismos usen la palabra indio y digan, ¿no? Yo soy indio. Además, utilizando un eslogan de un líder importante, Tupac Katari, que luchó conjuntamente con Tupac Amaru en 1781 en la revolución que hicieron en el sur, ¿no? Y en esa época, Tupac Katari dice, si indio fue la palabra con la que nos oprimieron, indio será la palabra con la que nos liberaremos, ¿no? Entonces, esta frase fue muy importante, ¿no? En el proceso del trabajo que hemos venido realizando en el movimiento indígena y en la reeducación y en la recuperación de la memoria de nuestras poblaciones para que le enfrenten al concepto y vayamos recuperando seguridad identitaria, orgullo identitario, ¿no? Orgullo lingüístico. Entonces, digamos, las palabras a veces suenan inocentes, pero tienen mucho que ver en este sentido, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos, digamos, en la reeducación de nuestras conciencias, ¿no? Para ir superando este racismo interno que tenemos, ¿no? Y por esa razón es que hablamos y consideramos de que los procesos son fundamentales, ¿no? Y en este caso el Inti Raymi de las universidades se ha constituido precisamente en un ejercicio, ¿no? En donde los estudiantes de la universidad, ¿no? En este caso yo trabajo en la Universidad Andina Simón Bolívar, entonces el ejercicio que hemos hecho en la universidad es explicarles a los compañeros, ¿no? Tanto del cuerpo administrativo y también a los docentes y también a los estudiantes, ¿no? Hacerles conocer la riqueza simbólica que tiene el Inti Raymi, ¿no? La importancia histórica del Inti Raymi, la importancia cultural del Inti Raymi y también la importancia espiritual que tiene el Inti Raymi, ¿no? Porque a veces también la población no lo valora por el hecho de que no conoce la real dimensión de estas celebraciones, ¿no? Y de esa manera, pues hemos impulsado la celebración, el festejo, ¿no? Y con el pasar de los años, pues hemos ido involucrando a las universidades que están en la parte de todo lo que es la floresta en Quito. Ahí tenemos un complejo de universidades que están, ¿no? Está la Católica, la Politécnica, está cerca también está la Universidad Central, está INCINE, está el Instituto La Metro, está la Universidad Andina y están muchos centros culturales y movimientos sociales. Entonces se ha ido trabajando, ¿no? Con toda esta población, haciendo estos cursos, estas explicaciones y de esa manera, pues digamos, se ha logrado que se incorporen a la celebración, ¿no? Y cuando no teníamos la pandemia, hemos ido bailando, ¿no? Tal cual como se celebra en la comunidad, porque en la comunidad se baila de casa en casa y de comunidad en comunidad, ¿no? En este caso, al ser en un espacio urbano, hemos ido bailando de universidad en universidad, ¿no? Y cada rector nos recibe, bailamos, compartimos chicha, comida y todo, y luego pasamos a otra universidad, ¿no? De esa manera hemos hecho un recorrido más o menos de 5 kilómetros, ¿no? Danzando y visitando a las universidades, ¿no? Entonces, como decían las compañeras, en el caso de la experiencia de la Universidad Andina fueron 10 años que iba organizando sola y luego, digamos, con las otras universidades, la Salesiana, la Politécnica y el personal administrativo y también algunos docentes y los estudiantes se han involucrado.
en todo este proceso, ¿no? Y como les comentábamos, en el caso del 2019 que organizó la Universidad Salesiana, hubieron como 7,000 participantes, ¿no? Entonces, y en ese proceso hemos visto, ¿no?, cómo también los hijos de los funcionarios o de los estudiantes también han acompañado y siempre han estado presentes en todos los Inti Raymis que se han organizado cada año, ¿no? Y como han venido desde el inicio, entonces eso ya lo han hecho parte de ellos también, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues han ido interiorizando la importancia de la celebración del Inti Raymi, ¿no? También como suyo, ¿no? Y eso, no, digamos, estamos viendo, digamos, de que entonces el Inti Raymi, como sacaban en las redes sociales, el Inti Raymi ya es de todos, ¿no? Y creo que tenemos que considerarlo en esa dimensión, ¿no? De que las distintas manifestaciones que tenemos, mestizas, indígenas, afros, son de todos, ¿no? Nadie es dueño de esas manifestaciones culturales y sobre todo porque cada una de ellas nos enriquecen, ¿sí? Nos enriquecen en historia y nos enriquecen en identidad. Muchas gracias, Ariruma. Parece que no hay más preguntas y bueno, a pesar de los problemas tecnológicos que tuvimos con CISA, que lamentamos, creo que las dos exposiciones han sido magníficas y nos dejan muchos aprendizajes. Entre otros, yo he anotado conocer la enorme riqueza y diversidad de expresiones culturales que tiene el país, en este caso enmarcadas en estas celebraciones rituales cargadas de simbolismo, pero que además son expresiones vivas y dinámicas. También la importancia de pensar en estas expresiones culturales desde la complejidad que involucra la cosmovisión andina. Creo que todos estos saberes y prácticas que se mantienen hasta hoy son una muestra del proceso de resistencia de los pueblos indígenas y cómo se mantienen a pesar de los procesos de dominación y el peso de la cultura hegemónica en la actualidad. Al mismo tiempo, lo que hemos escuchado esta tarde nos demuestra la necesidad de ampliar los esfuerzos para el conocimiento de la diversidad y la construcción de la interculturalidad, lo cual atraviesa, como nos ha dicho el doctor Ariruma Cowi, por erradicar las formas de discriminación por el racismo que aún están latentes hasta hoy, incluso en el lenguaje. Les pido disculpas, veo que hay una pregunta más que no me fijé antes, es Roberto Ochoa. Roberto, ¿puede encender su micrófono? El audio. Ahí sí me oye. Sí, se le escucha. Hola, Arurima, y gracias, Gabrielita. Yo creo que sí hay algunas cosas como importantes que habría que focalizar, que una es esa estrategia geopolítica de la cultura inca, justamente se basa en ese tema espiritual, y su escuela, que era en Cusco porque era el centro, fue la que estuvo en concordancia con los señoríos étnicos, con el tema de los cacicazgos, pero es justamente que no nos olvidemos que lo institucionaliza el culto al sol. Y ahí había una grande, que ya lo dijeron los compañeros, antes de lo pre-inca, de esas diferentes manifestaciones, incluso la Aymara, el Cañari, que tienen más un tema más matrístico, incluso en su simbólica. Eso es como uno, o sea, el concepto de lo sagrado, en esa relacionalidad de lo telúrico, tectónico y toctémico, creo que es esa alineación cósmica con los apus lo que un poco se mantuvo. Ahora, esto, por más que desde los incas y desde esta propuesta, esta estrategia geopolítica,
de el culto al sol, porque él mismo se creía hijo del sol. Entonces ahí el tema de que no era tanto como el concepto de imperio ni el concepto de rey, sino más bien, como decía Ariruma, este concepto del guía y eso. Pero sin embargo, las estrategias políticas de extensión era a través justamente de esa ritualidad. Y ahí se ve la importancia dentro del Ecuador de lo cañari, que le fueron llevando directamente por el culto al agua, justamente. Y por unas piecitas que son de carácter desde las líticas, como la diosa Shi, que es incluso pro cañari, que es de los situmas, y luego aparecen en esta región de lo cañari esas figuritas de los rucuyayas o Ucuyaya. Entonces, ¿qué? Lo volvemos a ver esta pieza al norte del Perú, que había más relación con lo cañari, pero también lo volvemos a ver en el mismo Pachacama y en el mismo Cusco. Entonces, eso y por supuesto, en lo Aymara, en Bolivia. Entonces, eso se está investigando y hay esos vínculos de cómo sí hubo, sobre todo, esta ritualidad y justamente. Ahora, como bien decía, hizo alusión también a Iruma, no nos olvidemos que los cronistas, incluso los mismos indígenas, hasta el primer mestizo Garcilaso de la Vega, hablan ya desde un posicionamiento colonialista, desde una doctrina cristiana. Y es por eso que, por ejemplo, en algunos de los dibujos de Huamampoma hace esta relación de la familia del Inca, o sea, el Inca, la esposa, el hijo, con esta familia sagrada y con el tema de que el padre es el sol, la madre es la luna y el hijo es Venus. Entonces, y así sucesivamente. Otro que sí lo distingue bien, hablando del Yanantín y que a propósito murió hoy día, Javier Lajo, justo también ha recogido todo lo que han expuesto los compañeros, pero sí es, y hay que tomarlo, que la ritualidad es un tema de manifestar su espiritualidad en ese etos cultural, de que forman los señoríos étnicos y que se forman las culturas. Y que por más que había la estrategia geopolítica de lo inca y el tema del Tahuantinsuyo, se conservaron las propias tradiciones, a pesar que en lo cañari no tenemos el idioma, ya se murió, por ejemplo, sino solo las toponimias. Entonces, uno, recalcando, la estrategia geopolítica era lo espiritual de los incas. Y dos, estas alianzas se basa justamente en ese tema espiritual, que la extirpación de idolatría es lo que más laceró, era esa conexión profunda, era esa espiritualidad, era su simbología y era sus ritualidades. Entonces, yo creo que hoy en día justamente ese saqueo, ese vaciamiento de lo humano en todo el planeta, debido a este tema del extractivismo, de la minería, etcétera, y del capitalismo, ¿no es cierto? Como que nos han formateado en este mundo occidental y en este fundamento de civilizatorio, sí. Entonces, este mandato civilizatorio, lo primero que lógicamente atacó es la ritualidad. Y la ritualidad, al menos en el andén, está vinculado al tema agrícola. Es por eso que, por ejemplo, la cultura, en el caso del Ecuador, cañari y las otras, se declaran como culturas agrocéntricas, perdón. Sí, que es ahí la importancia de la chacra y ahí la importancia de lo colectivo. Pero sobre todo saber que cuando el concepto de Pachamama es esta parte que relacionaría no solamente la madre tierra, sino esa dimensión cósmica, esa dimensión de la naturaleza y esa dimensión de la madre tierra. Entonces, ahí vemos que esa totalidad, esa articulación de una forma filial y sacra, los pueblos originarios denominaron
el tema de Pachamama, ¿no es cierto? Entonces, pienso que ahora el tema indígena o el tema de los pueblos originarios, que es más correcto, sería como en los otros campos, como el mestizo, como el blanco, como el afro, como valorar, reconocer, y ahí el tema de la interculturalidad, sí, de que es una metaconciencia humana, y es una metaconciencia, no solo nos enseñan el camino, sino hacia dónde ir, o como ese otro desarrollo, y que claro, el suma causa y es una propuesta de un otro desarrollo. Y ahí, bueno, se desprende, igual de las otras culturas originarias, el tema este del buen vivir. Entonces, es a la vez eso también, porque no solo se termina en la valorización y que lindas fiestas, o que también ha habido una espiritualidad que no era lo cristiano, o peor caer, que a veces la academia cae en eso, en pensar, y la sociedad ni se diga, sobre todo la mestiza, pensar que cuando se habla de indígena, es solo la nacionalidad quichua, y haciendo como invisibilizando, en caso del Ecuador, a las otras 14 nacionalidades humanas. Entonces, hay que saber que cada pueblo como que se apropia y en ese marco genérico como que pone su ethos cultural propio. Yo me estoy refiriendo a lo cañari, por ejemplo. En lo cañari tenemos una tradición milenaria más matrística y se vio claramente el tema de la institucionalidad del sol y de la ritualidad al sol. Sin embargo, eso hizo que no desaparezcan y ellos incluso fueron llevados, porque acá era uno de los principales rituales y lo que caracterizaría a los cañaris y la producción de estas piecitas que estaba hablando en antes, yo creo que es justamente el culto al agua. Y por eso es que ellos, cuando fueron allá, fueron los que custodiaban las dos huacas principales que tenían el Inca, digamos, que en Taquile, en Lago Titicaca y la de Cusco. Entonces, y los que estaban custodios de eso eran cañaris. Entonces, para denotar que a pesar de la institucional de los incas, al culto al sol, no desapareció el culto a la Pachamama, el culto al agua, el culto a las deidades femeninas. Eso quería, no sé qué opinas, Hariruma, pero quería un poquito aportar también en forma también de un poco preguntar. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos. Gracias, Mashi Roberto Ochoa. Sí, yo creo que estamos en una época, ¿no?, de pensarnos más a nosotros mismos, ¿no? Y las experiencias que estamos viviendo en las distintas comunidades, en el país mismo, ¿no? Creo que es eso, ¿no? O sea, cada vez tratar de reencontrarnos a nosotros mismos y de proyectarnos realmente en lo que debería ser este país, ¿no es cierto? En el discurso del presidente actual, el presidente Lasso, ¿no?, puso mucho énfasis en el tema de la república, ¿no? Y algo que él decía es que si realmente todo el sacrificio que hicieron los próceres del 24 de mayo valió la pena, ¿no?, para la construcción de esta república, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante recordar el planteamiento del levantamiento de 1990, ¿no?, en el sentido de que en esa época se propuso el tema de que es importante refundar el país con esta propuesta de que somos un país intercultural y plurinacional, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran reto, ¿no? La academia tiene este gran reto de pensarle al país desde la pluriculturalidad, no desde la interculturalidad, ¿no? Porque a pesar de que tenemos la Constitución del 2008, que efectivamente está declarando de que este país es intercultural y plurinacional, lamentablemente hasta la fecha no se ha hecho nada, ¿no? No tenemos políticas públicas
no tenemos, digamos, las mismas instituciones públicas siguen con el mismo esquema de organización de lo que siempre fue el Estado hegemónico, ¿no? Y no nos hemos atrevido a pensar cómo deberían ser las instituciones públicas desde esta dimensión de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, y cómo debería ser la academia también desde la interculturalidad y plurinacionalidad, ¿no? Entonces, tras de eso, pues hay muchos temores, ¿no? Y creo que es importante que venzamos esos temores, ¿no? Y el Inti Raymi nos ayuda a vencer esos temores, así que yo quisiera invitarles, ¿no? Con este Inti Raymi de las universidades, en donde también forma parte la Universidad de la SUAY, con el compromiso del rector y de los compañeros profesores y estudiantes, pues quisiéramos invitarles a que en las actividades que se siguen haciendo, ¿no? Porque las actividades académicas están planificadas hasta el 16, 18 de junio. Y luego siguen las actividades que tienen más este carácter de ritualidad, ¿no? En donde se trabaja mucho el tema de la espiritualidad, ¿no? Y como les decía, este tema de la espiritualidad es muy importante, ¿no? Porque se trabaja todo el hecho de renovarnos, ¿no? En mi comunidad en Peguche, la noche del 22 nos vamos a bañar en la cascada, ¿no? Es la noche más fría del año y es muy sanadora ese baño, ¿no? Además de que pues se va acompañado también de los chamanes, de los yachaks, ¿no? Para que hagan el ritual correspondiente, ¿sí? Y eso nos rejuvenece 10 años por lo menos, así que es aconsejable, ¿no? Para todos, para que participemos en estas actividades y nos acerquemos a conocer más, ¿no? A conocer más. Y yo les aseguro que si algún momento ustedes vienen a Imbabura y se involucran en el festejo del Inti Raymi, siempre van a volver a Imbabura a seguir participando en el Inti Raymi. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia, Gabriela, muchas gracias al señor rector, a las autoridades de la universidad por este espacio, por compartir y esperamos pues seguir encontrándonos en otros momentos y cuídense, tenemos que seguir adelante trabajando, construyendo un país distinto, un país más humano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cowie. Gracias por su generosidad en compartirnos sus conocimientos, sus saberes. Gracias por su tiempo también. Ha recibido saludos también desde los cerros de Bogotá, de la subdecana de Filosofía. También una invitación por medio del Facebook de quienes están en el Inti Raymi de las universidades, recordándonos que ese es un espacio para vivir la interculturalidad. De mi parte y en nombre de la Universidad de la SUAY, de quienes conformamos la Cátedra Permanente de Antropología, le agradecemos enormemente y también les agradecemos a todos los presentes, a todos los que nos han acompañado en esta tarde, noche de hoy. Al mismo tiempo les invitamos a estar pendientes, como nos ha invitado el doctor Cowie, a esta agenda del Inti Raymi de las universidades. En Facebook hay una página precisamente que se llama el Inti Raymi de las universidades. Y también invitarles a estar pendientes de las próximas charlas de esta cátedra, que es la Cátedra Permanente de Antropología. Muchas gracias a todos y mil gracias, doctor Cowie. Gracias. Gracias. Chao, chao. Una buena noche a todos.